Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por estar con nosotros en la televisión pública. Vamos a hablar de política. Hay tres partidos, se puede decir tres partidos chicos, representados en el Parlamento, que tienen bancadas de un solo legislador, un solo diputado. Y es el caso precisamente de nuestro invitado de hoy, el representante del PERI. Mire. César Enrique Vega Ramuspe es representante nacional por el lema Partido Ecologista Radical Intransigente por el departamento de Montevideo. Nació en la zona de Plaza de los 33 Orientales de Paysandú el 30 de octubre de 1962. Es el mayor de 4 hermanos. Sus padres trabajaban en Norteña y Pailana. Está en pareja con Silvia y tiene 2 hijos. En 1981 viajó a Montevideo para estudiar agronomía. Cuando estaba en tercero de facultad, su madre falleció y regresó a su ciudad natal para ayudar a su padre y sus hermanos chicos. En 1985 volvió a Montevideo a terminar la facultad y se recibió de ingeniero agrónomo en 1987. Su primera incursión en los medios de comunicación fue en el programa de radio Agrovisión Nacional en CX30. Actualmente conduce El Ecologista, emitido por Radio Oriental. César Vega militó por el Frente Amplio desde 1984, aunque participó en las movilizaciones contra la instalación de las plantas de Botnia y ENCE durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Es uno de los fundadores del PERI en el año 2013, una agrupación política que se basa en la preservación de los recursos naturales. Fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2014 y en 2019, cuando fue elegido diputado con 33.008 votos. Vega es un negacionista de la pandemia y antivacunas abiertamente declarado. Vive en una chacra en Punta Espinillo, donde produce alimentos sin utilizar agroquímicos ni fertilizantes. Planta acelgas, espinacas, nabos, rúcula, entre otros vegetales, y tiene pollos, conejos, vacas, terneros, perro y gato. Vega, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo andás? Qué buen resumen que tienen ahí hecho. ¿Vio? Sí. Cortito y contundente. En realidad el único error que encontré es que, por lo que recuerdo, comencé en 1983 a militar. Y ahí decía en el 84. Sí. Por el Frente Amplio. Estuve hasta el 2007, donde, por razones vinculadas a mi oposición férrea a la instalación de la planta de celulosa de Botnia y de ENCE, en aquel momento habían 2 para instalarse. Sí, sí. Reunión va, reunión viene. Dejo de hacer el programa de radio en la radio del Frente y decido irme. Así fue, lo único error que hay. ¿Y cómo está viendo ahora? Ahora está al frente de un partido, el PERI, está diciendo, es un partido pequeño, si se quiere, todavía, ¿no? Con un solo representante en el Parlamento. ¿Cómo está viendo el Frente Amplio? Le pregunto porque usted viene de ahí. ¿Cómo está viendo el Frente Amplio como oposición en este caso? Y yo he dicho que todavía no encuentra la manera de hacer una mejor oposición el Frente, como para llegar a gobernar nuevamente. Ahora se notó en esta última instancia vinculada a su defensa de líderes sindicalistas que hicieron cualquier cosa en lo que se refiere a la posición de algunos sindicalistas de la FENAPES. Entonces, cuando uno termina defendiendo esas cosas, la población no lo ve bien. ¿Ve muy pegado el Frente Amplio con el PIT-CNT? Sí, claro, el Frente Amplio y el PIT-CNT en este momento son una sola cosa. A la vista está que Fernando Pereira termina en de líder, de presidente del Frente. ¿Y al PERI, a su partido, dónde le ubicamos políticamente? ¿Es opositor al gobierno? Porque a veces acompañan al gobierno. Hemos sido un partido que ha votado, el único partido que ha votado solo en un montón de ocasiones, incluso yo se la cobro al Frente, porque nosotros quedamos votando solo y argumentando, por ejemplo, la oposición a la entrada de los militares americanos armados al Uruguay. La votó el gobierno y la votó el Frente. Claro, en ese momento hubo 5 diputados del Frente que se levantan para no tener que votar afirmativamente y se retiran de sala. Yo quedo solo votando ese día. ¿Pero qué se siente? ¿Más cerca del Frente Amplio? Eso es ser de izquierda. Yo quiero ubicar al PERI en el espectro Eso político. era ser de izquierda. Muchas veces hemos tenido que votar con el gobierno, otras tantas con el Frente. En alguna ocasión, por ejemplo, una definitiva que hubo en contra de la forestación, votamos con Cabildo Abierto y con el Frente, en contra del resto del gobierno. Y nuestro voto, tal cual yo se lo dije a Martínez de mañana y a la calle de tarde,
ganara quien ganara, vamos a tratar de votar a conciencia lo que nos parece que les está sirviendo al país. Y es lo que estamos haciendo. A veces te podés llegar a equivocar, lógico, ¿no? Votar proyectos sin importar de dónde vengan, me dice usted. Caso Casa de Galicia. También quedé votando solo y argumentando, y después me enteré que el senador Botana también había votado solo y argumentó ese día, por lo tanto fuimos dos en realidad. Y a grandes rasgos, ¿cómo? A veces es injusto definir a los partidos entre de derecha, izquierda, de centro. Sí. ¿Dónde ubica usted al PERI y a su gente? Hoy el PERI es un partido que está ahí en el centro, ponelo de ratos en la centro-izquierda. Juegan ahí, se sienten cómodos ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos reclamando que si hay que conseguir plata de algún lado hay que achicar las Fuerzas Armadas de Tierra a la mitad. Vos tenés 3.000 en la aérea, 6.000 en la Armada y 18.000 en tierra. Eso lo tenés que bajar a la mitad. El ejército... Eso es ser de izquierda. El ejército bajarlo a la mitad, dice usted, está proponiendo eso. Claro. Eso es ser de izquierda. Y en algunas otras ocasiones la postura estará más cercana a... ¿Se la lleva alguien esa postura en el Frente Amplio, por ejemplo? No, nosotros tenemos que proponerla, no nos importa si la lleva alguien. Es obvio que estamos... Bueno, pero tampoco hay que proponer cosas, o sea, le quiero decir esto, hace una propuesta que para la tribuna, sabiendo que no va a tener ningún respaldo, no, hay que conseguir votos para sacar adelante las cosas. Bueno, pero eso, claro, hay algunas posturas que son muy políticas. Los votos los tengo que conseguir para esto, que es el uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Bueno, espere, que me está mezclando todos los temas. Se lo voy a dejar al librito. Bueno, después lo bicho. Gracias. Y ahí sí que tengo que conseguir los votos, porque eso lo tiene que tratar de sacar este Parlamento, porque nosotros estamos usando muy mal algunos productos. Vega, me dio esta idea. No pensaba arrancar por ahí, pero bueno, la conversación fluye para este lado también. Se viene la rendición de cuentas. Allí ustedes los diputados tienen la chance de hacer algunas sugerencias, de mover recursos de acá para allá. ¿Usted va a proponer formalmente reducir a la mitad al ejército en cantidad de gente? Si yo lo propongo, queda por la galería, es así, es una propuesta que yo puedo hacer para que se vea lo que pensamos nosotros. Ahora en el Parlamento no voy a conseguir nada proponiéndolo, hablándolo, no voy a conseguir nada. Bueno, los proyectos se van proponiendo. Usted Pero sin embargo me parece muy importante decirlo hoy acá, por primera vez. 4 proyectos son uso seguro de agroquímicos tóxicos, producción de yerba mate, que estamos tomando toda la yerba mate que en realidad la podemos producir todita en el Uruguay. Todita en el Uruguay la podemos producir, son 4 o 5 mil hectáreas que tendríamos que plantar para que sea toda uruguaya. Después estamos con un proyecto para la defensa del monte indígena y los pájaros que allí anidan y que son parte de nuestra alegría. Y el último es en contra del fracking, pero ahí el gobierno se avivó y mandó un proyecto por el Senado. El nuestro propone la prohibición del fracking, de, digamos, extracción de petróleo muy contaminante, ¿verdad? Fracking, fractura hidráulica. Quebrar la roca, digamos, para sacar petróleo. Sí, eso exacto. Sacar las últimas se está haciendo en gotitas Argentina, creo que en Estados Unidos también. Y sí, con desastrosos efectos ambientales. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés zonas donde vos abrís el grifo de la canilla, le arrimás un encendedor y se te prende fuego el agua, digamos. No es el agua, es el metano que está saliendo con el agua. El fracking en la Argentina, en Vaca Muerta, está haciendo desastres al punto de que están importando para comer en esa zona manzana chilena. Y bueno, y entonces ellos entraron un proyecto de moratoria que fue lo mismo que hizo el Frente por el Senado, o sea que creo que va a salir ese, no va a salir el nuestro, ¿no? ¿Pero el del gobierno también es de prohibir el fracking? Viene por el lado de la moratoria, seguir suspendiendo momentáneamente. En definitiva es lo mismo. No es lo mismo, porque tú si prohibís das una señal muy clara, y en algún momento... Hoy no está habilitado en Uruguay. Por ejemplo, si tú prohíbes, tiene que haber una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que dentro de 10 años... quitara esa prohibición. En cambio, cuando hay una moratoria, todo se transforma más sencillo. ¿Y qué suerte están corriendo esos proyectos? Así como me dijo lo del ejército, que no lo propone porque no le van a dar corte, estos proyectos, porque sigue siendo usted un solo diputado que tiene que convencer a otros 49 mínimo.
Ahí yo te puedo enterar, por si no lo sabes, de lo que yo me enteré, que los proyectos entran a las comisiones, o sea, ni siquiera lo decide uno. Por ejemplo, este proyecto va a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, podría haber ido también a la de Medio Ambiente, el de Agroquímicos. Y ahí tienen un tratamiento que es más o menos del orden del año, por lo que veo. Yo lo presenté el 18 de mayo del año pasado, así que cumplí un año ahora, está en comisión. Y supongo estos días vamos a estar seguramente hablando del proyecto en la comisión y puede ser que tenga la suerte de que entre a diputados en votación en los próximos meses. El de los plaguicidas, el de regular el uso de ciertos plaguicidas, es el que tiene más chance de Ese es el que tiene más salir. chance, sí. Y bueno, son 9 artículos, ahí lo vas a poder leer. Por ejemplo, el artículo 2 dice que hay que volver a rotular con la estampa de veneno, todos los envases que contienen estos venenos, porque esta industria se le parece bastante a la farmacéutica. Es una industria muy del lobby, muy del marketing, muy mentirosa también, y entonces le ha sacado el rótulo de veneno a venenos. Y eso tiene que quedar identificado. Tenemos algunos en el Uruguay que han sido catalogados de cancerígenos. Para matar plagas, estamos hablando, para proteger a las producciones. No, en realidad ahí hay un criterio que está equivocado. Cuando son venenos porque son biocidas, entonces a la larga son también venenos para ti. Lo comas a través de una hortaliza, de una fruta, te lluevan. Está lloviendo glifosato en el Uruguay. Es más, con respecto al glifosato, me enteré ayer mismo, hay un trabajo nuevo en el Uruguay. Se hizo una muestra con unos 80 y pico de uruguayos y el 100% de las muestras de orina, el 100% de las muestras dio glifosato en esos seres humanos. ¿Dónde se hizo ese estudio? Acá, en Uruguay. ¿Pero quién? Es nuevito. Sí, la universidad, de repente te paso los datos. Capaz que mañana mismo pueden instalar el tema, es novedad. El 100% dio lo mismo que en otras partes del mundo. ¿Dónde se está usando glifosato en Uruguay? Bueno, glifosato se llegaron a usar unos 15 millones de litros, ahora no sé en cuánto está, pero seguramente bastante más de 10 millones de litros. Eso es un disparate para un país de 17 millones de hectáreas y 3 millones y medio de individuos. Y básicamente se está usando en los que denominamos monocultivos resistentes al glifosato. Ahí tenés en Uruguay básicamente cultivos de soja, de maíz, un poco por el lado de la forestación y el resto por el lado de la fruticultura, parques y alguna cosa más. Y afortunadamente todavía no entró el trigo transgénico en el Uruguay, pero ya fue habilitado en la Argentina. Ese día, el día que se incorpora, bueno, puede ser que vengan harinas de la Argentina, por ejemplo, y ese día tú vas a empezar a comer pan con glifosato. O sea, aquello que muchos colegas, cuando de repente no andaban informados, me decían, lo que estás diciendo, César, bueno, sí, siempre fui uno de los primeros en esto, porque ando muy bien informado. Lo que se comprobó es que el glifosato queda en la semilla se transforma en harina y definitivamente el glifosato está en la harina. Y ahí llega a los humanos. Sí. Y bueno, en el agua, ¿no? Le voy cambiando de tema. Bueno, nos metemos en el tema agua también, porque se viene el proyecto Neptuno, sí. Ahí se le llamó, y bueno, usted como ambientalista, como ecologista puede tener algunos reparos. Brevemente, es un proyecto que busca tomar agua, sustraer agua del Río de la Plata, que es un estuario, ¿no? Bastante agua salada allí, sí. Y convertirla en agua potable. Después está el tema de la financiación y todo lo demás. Sí. Ese proyecto, ¿usted va a presentar algún cuestionamiento? ¿Lo está analizando? Desde el punto de vista ecologista, la semana pasada la gente de los funcionarios de la OCE estuvieron en la Comisión de Ambiente, que yo integro, y ahí quedó claro cuál es nuestra posición, porque quedó en actas, ¿no? Y decimos que desde el punto de vista ecológico es una locura, y desde el punto de vista económico es otra locura más. O sea, no tiene ningún sentido cuando siempre hemos dependido del río Santa Lucía. El río Santa Lucía jamás nos ha dejado a pie, pero además estaba planificado y estaba para hacerse y debe de hacerse una represa en Casupá, mucho más en cuenta que este proyecto,
presentado por unas empresas privadas, una especie de privatización del agua, y entonces con esa represa, que son como 118 millones de metros cúbicos más, quedamos totalmente a salvo de cualquier tipo de problema que pueda existir. Bueno, no sería una privatización, es cuando OCE llama a licitación a privado. Está el ejemplo de la UTE con los molinos, por ejemplo, ¿no? No es que se privatizó la UTE, son molinos, inversiones privadas, fue muy malo y tomamos la energía de ahí. El negocio de los molinos fue un negocio muy malo. También no tenemos planificado que dentro de no tantos años, tal vez 20... Pero no apoya la energía eólica, sí. Sí, pero no de ninguna manera como se hizo. Tú tenés que tener una planificación, por ejemplo, para el destino final de las paletas de los molinos. Las paletas de los molinos más o menos tienen entre 35 y 40 años máximo de vida. Nadie va a querer el cementerio de paletas, por lo que veo, por lo que ha pasado en otras partes del mundo cerca de su casa, si se hace de manera país tercermundista. Y segundo, desde el punto de vista económico, un negocio lamentable. Tú sabrás que estamos pagando carísima la energía que generan los molinos, se use o no se use. Bueno, o sea, en ese si no momento, la usamos, la pagamos al 70% claro, del valor que si la usamos. Pero es que definitivamente no la estamos usando. Fue un muy buen negocio para las empresas privadas. Incluso tengo algún productor muy grande que le instalaron en la estancia Molinos, que ha estado en el despacho, y le han hecho cualquier relajo, ¿no? Cualquier relajo, pero gigantesco, la foto. En ese momento era el gobierno del Frente Amplio que estaba tratando de buscar la matriz energética y tuvo que pagar más, digamos, por esa energía, los molinos, sí, a los efectos de que los privados inviertan también, porque si no, tampoco nadie invertía. No, se podría haber hecho totalmente distinto y darle mucha participación al capital nacional, que se hizo, pero como para decir hacemos esto. Esto podría haberse hecho todo por capital nacional, y el caso se le parece bastante, porque aunque tú vas a tener que pagar por tener el agua a disposición, la uses o no la uses. Una copia bastante semejante a lo que hicieron con los molinos de viento. Es un muy buen negocio para estas empresas, son 4 o 5 empresas, casualmente también hay españoles. Es un muy buen negocio de mi punto de vista para estas empresas privadas, y un muy mal negocio, como dejan en claro los funcionarios de la OCE, en la Comisión de Ambiente para los uruguayos. También hay un riesgo de depender permanentemente del río Santa Lucía, ¿no? No, el río Santa Lucía nunca falló, nunca fallará, y con esa historia de una gran represa en Casupá, el río Santa Lucía, lo que tenemos que hacer con el río Santa Lucía es gestionar muy bien los barros del tratamiento. Eso se ha gestionado muy mal desde hace décadas. Y después invertir mucho en funcionarios y en equipamiento para, lo que yo decía en la comisión, evitar la pérdida por roturas. Tenemos pérdida por rotura del orden del 30%. Del agua que se potabiliza se termina perdiendo, y ese 30% es lo que quieren aportar estas empresas privadas. Está bien, está clara su posición. Sí. Hay otro proyecto que se viene que también, digo desde el punto de vista ambiental, sí, y para los ecologistas, que es esta terminal marítima, puerto para pasajeros, ¿no? Sacarlo del puerto donde está ahora y llevarlo para donde está el dique Mauá, aquí en Montevideo. A ver si podemos escuchar al subsecretario y ver al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Olaizola, que explica precisamente estas obras, cómo se están planificando. Creación de un puerto de ferries en la zona del dique Mauá en una primera etapa, una segunda etapa prevista para el futuro de una construcción de un muelle para cruceros. La idea es poder trasladar la operativa de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo para esa zona del dique Mauá. Está prevista la reconstrucción y puesta en valor de los espacios con valor patrimonial de allí del dique Mauá, que están en esa zona. Hacer una integración puerto-ciudad, como se hace en otras áreas, en otros sitios de Montevideo, poder hacer ahí un puerto moderno que esté integrado también a la ciudad. ¿Va a apoyar este proyecto que lo está impulsando, o tiene ya el respaldo de la Intendencia de Montevideo también, no? Y yo creo que poco podemos hablar todavía nosotros de esta situación, y lo que me parece que sí va a haber que hacer es escuchar mucho a todos los vecinos de esas áreas, ¿no?
Creo que ellos tenían posturas en el sentido de no privatizar áreas que se están usando públicamente en este momento. Bueno, pero definitivamente uno no tiene que tener ¿Pero postura... tiene que ser tan determinante la opinión de los vecinos, por ejemplo? Sí, para mí la opinión de los vecinos tiene que ser siempre muy determinante. Por ejemplo, ahora nos tocó recorrer con ambiente y ganadería todas las zonas donde hubo incendios, ¿verdad? Incendios gigantescos, digo, salimos en todo el mundo con 20, 30.000 hectáreas prácticamente incendiadas. Estuvimos en lugares donde tú tenías tu casa acá y el incendio lo tuviste acá. Entonces, si se hubiera escuchado a los vecinos, eso no hubiera sucedido. Entonces, en todas las ocasiones... A ver, el gobierno es votado por los vecinos y después el gobierno tiene que escuchar a los vecinos, tiene que encontrar la fórmula. Y definitivamente lo que te iba a decir es que nosotros creemos que tampoco como partido, en todo caso pequeño, por ahora por lo menos, no tenemos que tener una postura sobre todos los proyectos. Sobre algunos nos interesan bastante más. Bueno, pero este tiene un impacto ambiental. Recién se supo esta semana, porque al no salir el de la isla, afortunadamente, ¿no? Estaba en contra de ese de la isla. Claro, eso es un disparate. Como se están haciendo islas en todo el mundo, después se las come el mar. ¿Viste lo que está pasando en aguas dulces, por ejemplo, no? Sí. Bueno, no sé, también hay otras islas que funcionan bien, de estas artificiales, ¿no? No, funcionan bien por ahora. Tenemos que decir siempre por ahora. Lo que es del mar, el mar se lo termina llevando. Listo, ya está. Eso es lo que se sabe sobre las experiencias de islas que se han hecho, han terminado bastante mal. Entonces, contra ese sí nos oponíamos. Ahora y bueno, arrancaremos a estudiarlo estos días, a ver qué podemos decir, qué podemos proponer. A veces me parece que es muy de políticos decir tenemos que escuchar a los vecinos. Sí, no. Cuando a veces también hay que escucharlos, pero hay otras opiniones a considerar, ¿no? Pero gente ¿cuáles? que está O muy sea, formada. yo estoy bastante cansado de las opiniones de los expertos. O sea, ¿qué expertos querés escuchar? ¿Quién les paga? Los expertos se formaron en la Universidad de Uruguay u otras universidades de la República. Eso no te indica nada. No te indica nada. La gente hoy hay mucha gente formada en la Universidad de la República, en esta o en cualquier otra, que hace las cosas por plata y se vende. Hay ingenieros agrónomos que no le importa absolutamente nada el cuidado de la tierra, el cuidado de tu salud. Yo te puedo mandar un montón. La minoría de los ingenieros agrónomos somos los que estamos cuidemos la tierra es la vida, cuidemos lo que estamos usando, cuidemos la salud del planeta, cuidemos la salud de las abejas, cuidemos la salud de los periodistas. Somos la minoría y salimos todos de la misma facultad de agronomía. ¿A ti te parece que todos los médicos están por tu salud? Estás muy equivocado. Bueno, pero se supone que para hablar de salud los médicos son los más formados, le quiero decir. ¿Me entiende? Por lo menos fueron años a la universidad a estudiar sobre eso. Yo le quiero decir esto, para la reforma educativa, ¿va a llevar a gente que no sabe leer o va a llevar a gente que se formó precisamente para ver cómo funciona mejor la educación? Lo mismo en cuestiones ambientales, lo mismo en cuestiones de salud. Lo que te quiero decir es que a los vecinos los tenés que escuchar siempre. Si tú vas a hacer algo en algún lugar, tenés que escuchar a los vecinos. Fíjate lo que está pasando con la UAM ahora. Y como está documentado, estoy entre los pocos que fue a ver el lugar en donde se iba a construir la UAM, te estoy hablando del 91, 92. En el 92 fuimos a Buenos Aires a ver el mercado central de Buenos Aires, nos dijeron no hagan esto. Nos fuimos en el 94 a ver el mercado de Porto Alegre y nos gustó. Nos fuimos a ver los mercados de Chile y dijimos, acá no se puede hacer un mercado central en este lugar. Fuimos a Luis Eduardo Pérez, por supuesto, ¿no? Y es un desastre. ¿Dónde había que hacerlo? Bueno, había otras opciones, no necesariamente concentrar todo en un lugar. Podías haberte planteado hacer un mercado hacia el este y un mercado hacia el oeste que estuvieran coordinados, es decir, que si un día tenías mucho de un producto en uno de ellos, lo trasladabas al otro y así al revés también. Lo llevo porque nos quedan unos minutos y hay algunos temas. Eso lamentablemente iba a salir 20 millones de dólares y costó más de 120. Y fue muy buen negocio. El UAM, me dice usted, la UAM. Fue muy buen negocio para algunas empresas privadas, para algunos arquitectos. Maravilloso.
Sí, los números y no están ahora, cerrando y ahora ahí. vas a preguntarle a los productores que están allí. Y yo te digo además cómo termina. Termina como el Mercado Central de Buenos Aires, en donde nos decían, aquella nave está ocupada por heladeras y televisores de importadores. Entonces, a los vecinos y a los que están en el métier, tenés que ir a consultarlo, siempre. Bien, y usted habla que es negocio como si fuera algo ilícito. Hay privados que hacen sí su negocio. Sí, claro. Usted tiene una empresa, lo llaman para construir yo soy esos un privado. galpones, exactamente. Yo soy un privado. No quiere decir que haya algo ilegal allí. No, no, yo no estoy a favor, es decir, yo estoy a favor de que los privados construyan. No estoy a favor de que lo haga el Estado. Algunas cosas las tiene que hacer para nosotros 100% el Estado. El agua es una de ellas. Y acá hay una privatización del agua, de una fase del agua, desde que la sacan hasta que te la entregan a la OCE, hay una privatización al 100%, 100%. Y con una especie de alquiler. O sea, esto es un negocio muy jodido. Muy jodido. ¿Usted cree que es un el negocio gobierno jodido. está tratando de debilitar las empresas No, el públicas? negocio es muy partidario, el gobierno, perdón, el gobierno es muy liberal, es muy partidario de la cuestión privada, es muy partidario. Y a veces no está mal, por ejemplo, en Anterle parecería que les está dando buen resultado, han dado buenas ganancias, y ellos han ido por el lado de la privatización. La portabilidad numérica, por ejemplo. Otra cosa que tiene que ser desde nuestro punto de vista muy del Estado y muy cuidada por el Estado, lo hemos dicho cuando votamos lo de Casa de Galicia, que nos pareció un desguace, al estilo de algunas cosas que hizo el Frente Amplio también, es la salud. La salud hasta los medicamentos, todo tiene que ser absolutamente garantizado por el Estado. No puede ser que ahora tengamos un conflicto con un relajo que se armó en un laboratorio que parece que fue todo intencional y resulta que no tenemos los medicamentos para muchos uruguayos. No. Bueno, un incendio ahí, ¿no? Sí, un incendio que puede haber sido intencional. Sí, se está yo tengo los datos bastante de... Se está investigando. ¿O usted tiene otro dato para decir? Suele pasar que como estoy en esta posición, me llegan datos bastante antes que incluso ustedes los periodistas. A veces sí, a veces sí. Entonces, pero que los laboratorios tendrían que ser, usted dice, todos públicos, laboratorios públicos. No, laboratorios no, te digo que la salud, la gestión de la salud, se funde Casa Galicia para el Estado. Y ojo que tenés al CASMU, y tenés a la Española, no y tenés tendría que haber otra. mutualistas privadas, Ojo que tenés entonces, según su concepción. Yo estoy diciendo una cosa totalmente contraria, y esta es la cosa que me gusta a mí, el periodista, pero si me está periodista que pincha. Pero si me está si se funde el campo, se fundió Casa de Galicia. Vega levantó la mano y argumentó, y Botana en el Senado. Sí. Pásese al Estado. Se funde el CASMU, que ojo, que el CASMU está en rojo, al Estado. Se funde la Española, que ojo, está con números en rojo, al Estado. ¿Y eso qué garantiza? ¿Mejor atención de salud? Y si vos querés entonces, y la gente se quiere atender en el Británico o en algunos seguros privados porque andan muy bien, no tenemos nada en contra. Yo no tengo nada en contra del Británico, al contrario, he entrado y me parece hasta muy humilde la gestión. Usted, Vega, para ser coherente, ¿usted se atiende en ACE? Yo me atiendo en ACE por una cuestión de convicción desde siempre y no cambié ahora. ¿Para qué voy a cambiar? Las veces que he tenido que ir a atenderme me han atendido muy bien. Por suerte soy un tipo tan sano que generalmente no conozco los hospitales, voy a donar sangre nomás. Bueno, eso es bueno. Tengo que cerrar, y no quería centrar esta charla con usted, pero está el tema de las vacunas también, que usted fue muy crítico, ¿no? Pidió incluso suspender la campaña de vacunación contra el COVID, estoy hablando. ¿Se mantiene en esa tesitura, en esa postura, o dice no, la verdad que no debía haber avanzado por ahí cuando habría que me mantengo firme. Apoyar que con las vacunas se podía mejorar a la población? ¿Usted? Me mantengo re firme me mantengo. ¿Se mantiene firme en que las vacunas contra el COVID no funcionaron, por ejemplo? Y tengo a una... Te voy a hacer la que le hice a Álvarez cuando no me pasaba la info que yo le había dado para que me pasara. Escuchate. Bueno, a nosotros no nos dio nada para pasarle. Digo, pues si no queda, la audiencia como que nos trajo. De otros países tenemos menos derechos que los ciudadanos de otros países. Son los chileno, otros países, están todos equivocados y nosotros somos los únicos en lo correcto.
un solo dato. Chile es el país más vacunado de América, con más dosis de refuerzo, y sin embargo tenemos ahora la mayor cantidad de incidencia de contagio. ¿Ustedes creen que eso es por qué? No sé quién está hablando ahí, no sé si se está escuchando. Excelente. No, bueno, está, lo que pasa que ya ahora escuchó, las redes... me dicen de producción que se escuchó. ¿Quién está hablando allí? Es un legislador chileno. Y sí, es lo que está dando en todo el mundo. Yo tengo mi Telegram, famoso Telegram mío, tenés toditos los datos ahí. Por ejemplo, ahora subí la cantidad de unas centenas de muertos por vacuna, porque ese lío lo tuve los otros días, se me planteó en un canal, las centenas de muertos por vacuna COVID en España. Bien, y nosotros tenemos un pedido realizado el 22 de mayo al Ministerio, que todavía no nos lo contestó, en donde ¿qué le está preguntando al Ministerio? Le preguntamos exactamente al Ministerio. Si hay personas fallecidas por la vacuna, tengo y te lo dejo. ¿O por COVID? Solicitamos se nos informe el número de muertos por vacunación COVID y el número de personas que tenemos postradas por vacuna COVID. Yo lamentablemente estoy informado por papás de niños, de jovencitos que están postrados por vacuna COVID. He visitado a más de uno. ¿Fue por la vacuna si no está comprobado? Sí, es por vacuna. Bueno, como le digo... Acá en Uruguay por lo menos no está comprobado. Bueno, por eso le preguntamos al ministro, porque tenemos muchos cientos de muertos por vacuna. Pero como está diciendo que visitó a ese niño que está postrado y lo asocia directamente con la vacuna... Este es uno de los casos que gracias a que yo lo apreté al ministro de Salud Pública, este caso está demostrado que es por vacuna COVID. Tuve que apretar al ministro y tuve que mandarle la información al presidente de la República para que se encargaran de este caso, porque era una situación muy jodida de una gente muy pobre. Pero no está demostrado que haya sido por la vacuna. Esto está demostrado que pero fue no por en Uruguay vacuna. no, usted todavía no recibió la información, me dice. Y por eso, porque lamentablemente no se está informando, como dice este legislador chileno, transparentemente a la población, tenemos que ir. Tiene que hacer un legislador, que es el único que habló de este tema, tiene que hacer el pedido al ministerio de que le conteste si en el Uruguay hay muertos por vacuna o no. ¿Y las vacunas no cree que salvaron vidas también? Muchos más vidas de los que pudieron haber fallecido. Bueno, pero esa discusión se tendría que haber dado en la comisión científica que yo planteé de que se formara en el Parlamento Nacional y que se garantizara en una discusión científica si es así. Claro. Como dices tú. Creo que una pandemia es una situación de emergencia, como estar en guerra, ¿no? Exactamente. Tampoco puede haber una asamblea de discusión cuando hay que tomar alguna... ¿En el acierto o en el error? Digo, claro, se toman pero la gente se terminó dando una vacuna experimental que todavía no terminó sus fases científicas a los efectos de asegurar la seguridad de la vacuna, y se la terminó dando porque se le planteó que había una pandemia. Está bien. Ahora lo que sabemos nosotros definitivamente es que España ya declaró cuántos cientos de muertos por vacuna COVID tiene, y Estados Unidos tiene declarado la cantidad de cientos de muertos. ¿Cuántos se salvaron en España, sabe, por la vacunación? Esa discusión científica era la que había que dar en la comisión que yo le planteé a la gente de Cabildo Abierto. Una minoría de los diputados votó a mi favor y otra mayoría de los diputados votó en mi contra, supuestamente porque tenían que defender al ministro, que es de Cabildo Abierto. Y definitivamente esa discusión se puede dar, no, esto no terminó, no está tapa cerrada esto. Ahora cuando el ministro nos conteste este pedido de informe, yo voy a ser el primero, me voy a acordar, de llamarlo y decirle, me acaba de contestar el ministro el pedido de informe. Si el ministro me llega a decir que no hay ningún muerto, palabra, si el ministro me llega a decir en el pedido de informe que no hay ningún muerto por vacuna COVID en el Uruguay, voy a tratar de buscar los votos para llamarlo al ministro Azala. ¿No le va a creer si le dice eso? Por supuesto que no le voy a creer, porque usted extrapola datos. Entonces la información usted la cree si se acerca a lo que usted piensa. No, si no hay ningún muerto en Uruguay por vacuna, no hay. No, eso es lo que dice el ministerio. Usted tiene cada tantas dosis de la vacuna en España o en Estados Unidos un muerto. ¿Usted no cree en la autoridad sanitaria de Uruguay? Si me dice que no hay muertos, no le creo, claro. Porque tenemos que cerrar, mire la hora que es ya, pero para ir redondeando. Teníamos una cantidad de casos de COVID, ¿verdad? Pero cantidad de muertos, de personas que tenían otras enfermedades, pero también se contagiaban de este virus. Apareció la vacuna, los casos usted sabe que empezaron a descender, las muertes empezaron a descender. Es decir, la vacuna no fue efectiva,
Aunque puede tener contraindicaciones también, Sí, como claro. todo medicamento que tiene contraindicaciones. ¿Usted no acepta eso? Yo te puedo mostrar los datos que tengo acá recién subidos a mi Telegram de unos cuantos países que vacunaron muchísimo menos que nosotros, pero tienen muchísimo menos muertes por COVID que nosotros. Es decir, esa discusión hay que darla científicamente. Tú no sé si sabes que se correlaciona muy bien que después de que comienzas a vacunar tienes un aumento significativo de las muertes que acompaña a la vacunación. Es decir, comienzas a vacunar y a los 45 días comienza a haber más muertes. No es una posición de puro porfiado. Yo soy muy científico en lo mío, en lo de la agricultura, y por lo tanto mi nivel para razonar estas cosas es un nivel que no es cualquiera. Si quieren discutirlo, yo diría que hasta se puede discutir mucho más sobre esto y científicamente, pero hay que armar la comisión científica en el Parlamento, por ejemplo. Ahí se votó en contra, formar esa comisión. Diputado César Vega, Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted y un saludo para toda la audiencia. Que le siga yendo bien en el Parlamento. Muchas gracias. Siempre le deseamos suerte a nuestros legisladores, digamos, a todos los legisladores de todos los partidos. Amigos, dejamos por acá esta entrevista. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.